Bien, entonces esto básicamente sería la materia que me gustaría el día de hoy ejercitaran ustedes. La integral definida básicamente, porque el área y el volumen es una aplicación de la integral definida simplemente. Entonces, este documento ustedes lo tienen, resumen parte 2.2, este lo tienen, así que no hay problema. En este archivo se resume de manera bastante concisa los elementos más importantes de estos tres ítems. ¿Ya? Entonces es bastante útil. Nosotros ya vimos la materia, así que ahora solamente vamos a ver este resumen. Como dice acá, el teorema fundamental del cálculo, nosotros vimos dos teoremas fundamentales del cálculo y el segundo es el que nos indica cómo efectivamente calcular una integral definida. ¿Sí? Entonces nos dice, el teorema fundamental del cálculo nos dice que tenemos la integral de una función. Esta integral va a tener límites de integración, un límite inferior y un límite superior. Entonces, para calcular esta integral definida, lo único que hay que hacer es calcular la primitiva de la función que esté aquí adentro del integrando, ¿ya? Calcular la primitiva y eso no es más que calcular la integral indefinida que ya hemos visto con los 4 métodos, ¿sí? Entonces, calcular la primitiva de la función f se realiza mediante alguno de los 4 métodos que ya hemos visto, ¿sí? Por sustitución simple, por parte, por fracción parcial o por sustitución trigonométrica, o en algunos casos incluso de manera directa, aplicando simplemente la lista de fórmulas fundamentales que yo les dije que deben tener siempre a mano porque es muy útil. ¿Sí? Una vez calculada la primitiva, el siguiente paso es evaluar en estos límites de integración. Y se usa esta notación, que es como una barra al lado derecho de nuestro resultado, o se usa un solo corchete o dos corchetes. Son tres notaciones distintas para indicar la misma situación que vamos a evaluar en estos límites de integración, que van a estar ordenados de menor a mayor generalmente. Ese es el orden lógico, de menor a mayor. Hay que seguir el orden de la recta numérica y el número más chico va a estar en el límite inferior y el número más grande en el límite superior para seguir un orden lógico. Y la forma de evaluar siempre es esta. Esto nos dice el teorema. Siempre va a ser esta forma. Es evaluar f en b, o sea, evaluar f en el límite superior y luego restar la evaluación de nuestra primitiva en el límite inferior. Y esto nos va a dar el resultado que va a ser un número. Esa es la integral definida. Luego de eso vimos área. Área bajo la curva y área entre curvas. ¿Sí? Aquí se define el área entre curvas, perdón, porque es la manera más general de ver área, ¿ya? El área bajo la curva no es más que un caso particular de área entre curvas, ¿sí? Entonces se tienen dos funciones, ¿ya? Que se las van a dar en un enunciado, y como les dije yo, los problemas de áreas y de volúmenes, la dificultad va a estar en saber leer, básicamente, ¿ya? Aunque suene absurdo, la única dificultad que tienen estos problemas es que uno sepa leer bien e interpretar bien lo que me están pidiendo. Si uno lee bien, no va a tener ningún problema, ¿sí? Y con leer bien me refiero no a leer simplemente, sino a comprender lo que me están pidiendo. El enunciado generalmente no va a ser muy explícito, a veces sí, a veces no. Hay que estar preparado para un enunciado que no sea tan explícito, que no nos diga desde dónde está dónde hay que integrar. A veces hay que deducirlo, a veces hay que saber qué función es más grande que la otra. Por eso siempre recomiendo para estos dos ítems, para el área y para el volumen, recomiendo que el paso 1 sea siempre graficar, ¿ya? Eh, Eso es lo primero que se debería hacer. No es obligación para resolver el ejercicio, pero es de una gran ayuda porque cuando uno grafica puede visualizar qué función está arriba de la otra, puede visualizar si se van a intersectar, puede visualizar de mejor manera qué región es la que me están pidiendo en el enunciado a la que le calcule el área o el volumen de revolución, etc. Entonces,
paso 1 siempre va a ser útil dibujar, ¿ya? Y luego de dibujar, bueno, y dependiendo de las funciones que estén en juego, el paso siguiente sería calcular los límites de integración. Y estos límites de integración se van a calcular con los puntos donde estas funciones se van a intersectar. Y como yo encuentro los puntos donde se intersectan, igualando ambas funciones, ¿ya? Siempre y cuando el enunciado no me diga integra desde x igual a hasta x igual p. Si me lo dice explícitamente, mucho mejor, me ahorra un trabajo. ¿Sí? Lo hago desde donde me dice. Y entonces, una vez sabiendo que la función f, en este caso, por ejemplo, está arriba de la función g, el área que debo calcular es de a hasta b, la resta que debo hacer es esta, f de x menos g de x. ¿Sí? Porque ya vimos que calcular el área de bajo f y restar el área bajo g es lo mismo que calcular el área que está entre las dos curvas. Esa es la idea. ¿Sí? Y si uno quiere ser estricto en rigor, si quisiera calcular el área bajo la curva, simplemente suponga aquí que la función g no existe y solo está la función f. Esta fórmula de todas formas se puede aplicar porque la función g podría pasar a ser la recta que coincide con el eje x. ¿Y qué recta es esa? Esa recta es la recta y igual 0. Entonces tendríamos la función f menos la función 0. Y efectivamente uno calcula luego la integral. ¿Sí? Entonces calcular área bajo la curva y entre curvas, en esencia, se pueden desprender de esta misma fórmula. Y este es un caso particular en que a veces nos muestran curvas que están dispuestas en el plano de esta manera. Recordemos que estas curvas no son funciones, ¿sí? Por definición no lo van a hacer, pero hay veces en que algunos ejemplos viene dado de esta manera, son este tipo de curvas. Y aquí la única diferencia, ahora para distinguir qué función está arriba de la otra, sería qué función está a la derecha de la otra. ¿Ya? Aquí habría como que, si lo quieren ver, como ladear la cabeza y ver el ejercicio así como de lado, o girar un poco, girar el eje, y se van a dar cuenta que si giran la cabeza es lo mismo que decir que H esté arriba de H2 esté arriba de H1. ¿Sí? En este caso uno lo ve de que esté a la derecha de H1 y se hace la misma resta en los límites de integración que indique. Y por último, el volumen de revolución. Son tres métodos para calcular generalmente lo que se ve en cálculo integral. Son tres métodos. ¿Ya? Aquí vamos a ver solo uno. Está el método de discos, que es el que vamos a ver. Luego el método de arandelas y el método de capas. De hecho hay un cuarto método que se llama por sección de una región conocida. Pero vamos a ver solo este, el de discos, ¿ya? Y se los nombro los otros por si acaso alguien estudia de un libro y se encuentra con otro tipo de cálculo de volúmenes, ¿ya? Los otros no los vamos a ver, solo el método de discos, así se llama. Tal y como vimos en la última clase, ¿sí? Que esto fue lo último que vimos si no me equivoco, el método de discos es, en términos simples, aproximar el volumen de un disco, ¿sí? Como aquí es que este que se ve como naranjo, de ese disco, que si uno nuevamente como que la de a la cabeza se parece a un cilindro circular recto, solo que muy achatado, muy plano. Eso es un disco, ¿sí? Y calculando el volumen de esto, uno lo aproxima y se imagina que en esta curva, por ejemplo, cuando uno hace girar un rectángulo, toma esta curva, toma la región bajo la curva, y en esa región bajo la curva se imagina un rectángulo de cierto ancho, un ancho delta X, ¿sí? Y lo hace girar alrededor de un eje, en este caso alrededor del eje X, lo que se forma entonces va a ser nuestro disco. Entonces, aproximando el volumen de nuestro disco a infinitesimales discos que cubren toda la región, vamos a calcular el volumen del sólido que se genera al hacer girar esta curva alrededor de este eje. Esa es la idea básica. Tenemos una cosa plana,
esta región sombreada, media amarilla, sombreada, lo hacemos girar, siendo plano, pero lo hacemos girar alrededor del eje X, y eso nos va a generar una superficie. Y a eso le calculamos el volumen de esta manera. ¿Sí? B igual a pi por la integral desde a hasta b, o sea, los límites de integración, como ya sabemos. Y este r de x al cuadrado es el radio de giro, que a veces coincide con la función f de x y otras veces no. Por eso aquí no se coloca f de x al cuadrado, ¿sí? Porque no necesariamente coincide con la función. Va a ser el radio de giro, perdón. ¿Sí? A esto se refiere con el radio de giro, con el radio que va a tener nuestro disco. Nuestro cilindro circular recto, achatado, va a tener un radio porque tiene base circular, y ese es el radio de giro que se le llama. Esa es la fórmula. Y de manera análoga, si es que giras alrededor del eje Y, la fórmula es esa. O sea, es básicamente en esencia lo mismo, pero vamos a dejar ahora el radio de giro en función de Y. Como vamos a dejar el radio de giro en función de Y, entonces vamos a integrar con respecto a Y. ¿Sí? Bien. Y eso es todo el resumen de lo último que hemos visto, que vamos a ejercitar el día de hoy. Lo voy a dejar haciendo unos ejercicios para que trabajen y vean si efectivamente vamos aprendiendo la materia. Bien, aquí hay una guía de cálculo de áreas y les voy a pedir que hagan por ahora el número 1 y el número 3. ¿Sí? De esta guía que yo tengo aquí exhibiendo, quiero que hagan el 1 y el 3. Bien, les voy a dar unos 20 minutos, ya, unos 10 minutos por cada ejercicio, y luego, como siempre, lo vamos a revisar. Y ahora sí. Esta es la función, era una parábola que se dibujaba de esta manera. De hecho, aquí nos pedían explícitamente calcular la integral de 0 a 3, ¿ya? Pero cuando uno dibujaba se daba cuenta que efectivamente no podía integrar de 0 a 3 directamente. Por eso que, como dije, el gráfico ayuda mucho, porque te indica cómo está distribuida la función en el plano y por ende qué regiones abarca, ¿ya? ¿Qué región te pueden pedir? Bien, entonces nos pedían de 0 a 3, pero al dibujar observamos inmediatamente que no podemos integrar de 0 a 3 porque la función cambia. O sea, desde 0 hasta este punto tenemos la función por arriba y el eje X por abajo, pero de este punto a este segundo punto tenemos el eje X por arriba y la función por abajo. Entonces ahí cambió el orden. Y luego desde el segundo punto a un tercer punto, ahora sí de nuevo la función está por arriba y el eje está por abajo. Entonces había que calcularlo primero estos puntos. ¿Cómo calcularlo? Bueno, es una cuadrática, entonces simplemente encontrar dónde corta el eje X. Para eso había que calcular la solución de esta ecuación, igualarla a 0, una función cuadrática. Y nos damos cuenta que los puntos donde corta es el punto 1 y el 2. O sea, este es el x igual 1 y este es x igual 2. ¿Sí? Una vez visto eso, uno observa entonces cómo calcular el área. Como desde 0 hasta 1, lo que tenemos por arriba es la función, entonces escribimos la función, x cuadrado menos 3x más 2. Y deberíamos en estricto rigor restar lo que está acá abajo. Y la función que está abajo de esta es simplemente el eje x. Y la función que representa el eje x es la recta y igual 0. Entonces sería nuestra función menos el 0. Lo que queda es solo la función. ¿Sí? Aquí lo se desarrolló de la misma manera, pero antepuso el signo menos al tiro. Si te fijas, sería x cuadrado menos 3x más 2. Esa es la función que está por abajo, porque en este pedacito, desde el 1 hasta el 2, la función cuadrática está por abajo y por arriba está el eje x. ¿Qué significa eso? Que la función que está arriba es la recta y igual 0. Entonces, en estricto rigor sería más 0 y menos la función que está abajo. Y la función que está abajo es la cuadrática. O sea, 0 menos x cuadrado menos 3x más 2. Y ahí aparece el menos. ¿Sí? Y por último, desde 2 hasta 3,
Nuevamente, la función cuadrática es la que está por arriba y la que está por abajo es simplemente el eje X. Entonces sería la integral desde 2 hasta 3 de la función cuadrática. Y luego es simplemente aplicar propiedades de la integral, que separa sumas y restas, que saca constantes, y luego de calcular cada una de estas integrales indefinidas, que son muy simples, son solo potencia, vienes a evaluar entre los límites correspondientes. La primera integral entre 0 y 1, la segunda entre 1 y 2 y la tercera entre 2 y 3. Y al final es solo un cálculo numérico. Bien, era el logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Como sabemos del cálculo diferencial, esta gráfica no es más que la gráfica del logaritmo natural de x, pero desplazada horizontalmente entre unidades hacia la izquierda. Eso se aprendió en cálculo diferencial. Entonces ese es el gráfico. Y nos piden explícitamente desde 0 hasta 1. Entonces simplemente integramos de 0 a 1. De 0 a 1 y la integral es el logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? Aquí por lo que veo hizo una integración por parte. El método que ustedes decidan para resolver la integral da lo mismo, mientras se aplique bien, no hay problema en el método que se use, ¿ya? Siempre hay que aplicarlo bien. Entonces aquí uso por parte y después uso técnicamente para resolver esto una fracción parcial. Pero no alcanzo a usar la fracción parcial porque después se desglosó en una integral más simple, pero digo técnicamente uso fracción parcial porque se identifica que es una función racional con un polinomio arriba, un polinomio abajo, y que además ambos polinomios tienen el mismo grado. Entonces cuando uno identifica eso, lo primero que debe hacer es dividir. Fue lo que hizo, dividió. Y luego se aplica la integral, ¿ya? Entonces cuando uno estudia fracción parcial, estudia eso. Estudia funciones racionales y se concentra, lo primero es en el grado de los polinomios. Y luego simplemente resolvió esta integral que era básicamente directa y aplicar los números. En este caso era desde 0 hasta 1. Evaluar toda esta expresión primero en 1 y luego hacer la resta de toda esta expresión evaluada en 0. Ok. Son dos parábolas. Una se abre hacia abajo porque tiene negativo el x cuadrado y la otra se abre hacia arriba porque está positivo el x cuadrado. Y si uno la grafica, se distribuyen de esta manera. Ya, insisto, cuando uno quiere calcular problemas, ya, problemas de área y de volumen, insisto que lo primero es graficar, ¿ya? El gráfico nos va a ayudar ¿a qué? A saber cómo se ven las funciones y cómo están distribuidas. No se necesita que sea un gráfico perfecto, se necesita que sea un gráfico que nos ayude a ver, ¿ya? ¿Por qué? El ejercicio 5 que decía, área del recinto limitado por las funciones f y g. Entonces tengo que comprender a qué se refiere con área del recinto limitado. Se está refiriendo a la región que está encerrada entre las dos funciones. Entonces si yo dibujo, tengo que ver qué pedazo del plano está encerrado entre las dos funciones. Y por lo que veo, el único pedacito que está encerrado entre las dos es ese, el que está ahí como achurado. Es el único. El resto no está encerrado por las dos funciones. Aquí queda abierto y aquí queda abierto y por todos los demás lados quedan abiertos. El único que está limitado por ambas funciones es ese. Por eso dije que hay que saber leer para saber bien qué es lo que nos están pidiendo. Y por eso sirve graficar, para interpretar lo que nos están pidiendo en un gráfico. Luego de hacer eso, tercer paso, el gráfico muchas veces nos va a ayudar obviamente a visualizar el asunto. Pero si es un esbozo y no un gráfico exacto, no nos va a decir desde qué punto hasta qué punto. Uno se puede hacer la idea, así con el dibujo, sin ponerle números ni nada, uno ve que parte acá y termina acá.
Pero veamos si eso es efectivo, ¿ya? ¿Cómo uno ve efectivamente los puntos de integración? Bueno, si me están pidiendo el área encerrada entre las dos curvas y veo que esta es el área que encierra las dos curvas, pues me doy cuenta que para que esté encerrada justo, estas dos curvas se intersectan y así encierran un pedacito del área, del plano. Entonces, ¿cómo yo sé dónde se intersecta? Eso no se hace el achunte mirando un gráfico. Eso se hace igualando las dos funciones. Toman la primera y la igualan a la segunda y resuelven una ecuación lineal o cuadrática dependiendo del caso que sea. ¿Ya? Este en caso era cuadrática y resuelven una ecuación cuadrática que en verdad era bastante simple. Al resolver esta ecuación, igualando las dos funciones, les daban que estas dos funciones se intersectan en x igual 0 y en x igual 1, en estos dos puntos. Entonces ahí tienen sus límites de integración. Por lo tanto, el área tiene que integrar desde 0 hasta 1. Se intersectan aquí y luego después se intersectan acá. Y precisamente entre medio de esos dos puntos donde está el área encerrada. Y listo. Planteada la integral. Desde 0 hasta 1. ¿De qué? La función que está por arriba. ¿Qué función es la que está por arriba? Pues es esta. Es la parábola que se abre hacia abajo. Entonces 4x menos x cuadrado. Menos la función que está por abajo. ¿Cuál es la función que está por abajo? La parábola que se abre hacia arriba. O sea, paréntesis, x cuadrado más 2x. Y luego viene un problema simplemente algebraico. Resolver esto, las potencias, aplicar propiedades de separar restas, sacar constantes y las integrales que se obtienen son simples potencias. ¿Ya? Y luego aplicar los números, evaluar en 1 todo lo obtenido y restar lo evaluado en 0 todo lo obtenido. Resultado, 1/3. Bien. Y si se fijan aquí, no, la dificultad de este ejercicio es que ni siquiera nos dan la función de manera explícita, nos dicen la región, ¿ya? Entonces, depende del enunciado la dificultad del ejercicio. En este caso, la dificultad está en identificar qué significa todo esto, este conjunto. Pero no es tan difícil. En definitiva, lo que es la función y igual 3 raíz de x, ¿ya? Es solo eso. Pero nos está diciendo que parte acá, en x igual 1, y que termina acá en x igual 3. ¿Ya? Si, si pudiéramos reinterpretar este enunciado, lo que nos quiere decir es eso. Es la función y igual 3 raíz de x. Y nos dicen calcular el volumen del sólido que se genera al girar la región que está bajo esa función desde x igual 1 hasta x igual 3. Eso quiere decir en términos simples la traducción de este conjunto. Entonces, esa es la región. ¿Y alrededor de qué cosa se gira? Se gira alrededor de la recta y igual 2. Y esta es la recta y igual 2. Paro en 2 y dibujo la recta. Y esto es lo que se hace girar. Y ahora entonces, después de graficar y hacernos una idea de lo que quiere decir el enunciado, viene a plantear la integral. ¿Sí? La integral se plantea como, la fórmula nos dice que es pi por la integral desde dónde hasta dónde. Ya, entonces los límites de integración, me devuelvo. ¿Qué es lo que nos decía el enunciado? El enunciado se traduce que parte en x igual 1 hasta x igual 3. Desde aquí parto, aquí termino. Por lo tanto, los límites de integración va a ser desde 1 hasta 3. ¿Sí? De la región, este es el radio de giro, ¿verdad? Este va a ser nuestro radio de giro. Entonces, esto es lo que hay que elevar al cuadrado. Y ahora hay que saber qué es este radio de giro. ¿Sí? Cuando se trata de esto, lo que hacemos es lo siguiente. La función es 3 raíz de x menos 2 elevado al cuadrado. Ese es nuestro radio de giro. ¿Por qué? Se los voy a mostrar. Porque el radio de giro debe estar medido desde el eje x hasta la función. Ese es nuestro radio de giro original. Desde el eje x hasta la función.
Pero la función no gira en torno al eje X, gira en torno a esta recta, un poco más arriba. Entonces hay que restar el radio que posee esta recta, que desde 0 hasta 2 tiene radio 2. Entonces, a nuestro radio de giro total, que es 3 raíz de X, le tengo que restar el radio que genera esta recta, ¿sí? Esto porque la región no gira en torno al eje X, sino que gira en torno a una recta paralela al eje X. Estos casos pueden darse y siguen siendo de problemas de disco, ¿ya? En este mismo documento aparece ese dato importante que se los voy a